sorry por la demora, chicos, pero estaba con los estudiantes de operación turística. Bien, a ver, nosotros hoy hemos quedado hasta la matriz de involucrados, ¿cierto? Habíamos visto la matriz de involucrados, cómo se hace, cómo se verifica y demás. Les había indicado que ustedes ya tendrían que estar avanzando en el PEST, el FODA y la matriz de involucrados en su trabajo, ¿cierto? Ya cuentan con la retroalimentación de su trabajo también. Por favor, ahí sí les voy a pedir que revisen las rúbricas del segundo avance. Veo trabajos que sí han hecho avances, veo trabajos que no han hecho avances del todo buenos. Revísenlo, porque esta es la segunda y última revisión previa a la entrega. Entonces, hasta esta segunda revisión, ustedes todavía podrían generar equívocos. En la última ya no, porque en la última ya es nota final. Entonces, por favor, revísenlo. Traten de aplicar los requerimientos establecidos en cada uno de los elementos y listo. ¿Sí? Muy bien, chiquillos. A ver, nos corresponde recién entrar a ver la unidad 3. Es en donde solemos decir, oh, ¿qué tanta materia que ha sido esta? Fíjense, recién vamos a ver la unidad 3. Recién. A ver, en la unidad 3, ¿qué es lo que vamos a analizar? Acuérdense lo que yo les había dicho. En esta parte de planificación, en esta materia, ustedes van a aprender mucho más sobre la planificación territorial del turismo. No tanto sobre la planificación política, ni la planificación social, ni la económica, sino nos vamos a centrar muchísimo en la planificación territorial. Por lo que la unidad territorial requiere que ustedes manejen ciertos términos y ciertos elementos de conocimiento común que puedan aplicarlos también en sus trabajitos. ¿Ok? Dentro de la unidad 3, en el sílabus actualizado, se le dio más peso en horas a esta unidad, porque es una de las unidades más importantes que existen en su materia. Necesitamos que ustedes conozcan bien qué es esto del espacio geográfico, qué es el ordenamiento territorial, cómo se genera el ordenamiento territorial y demás elementos. ¿Sí? Yo les había pedido a ustedes que vengan leyendo para poder aquí hacer más bien una conversación y avanzar rápidamente a los siguientes pasos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si aquí preguntara yo, Natalia, ¿me podrías decir para ti qué es un espacio geográfico? Tus palabras. Perdón, ¿dijo Natalia o Natanael? Natalia. Ah, ya, para estar segura. Ya, me repite la pregunta, profe, por favor. Sí, para ti, ¿qué es un espacio geográfico? Espacio geográfico. Un área física que puede ser registrada en un mapa. Que puede ser registrada en un mapa. Ok, muy bien. A ver, Salma, para ti, ¿qué es un espacio geográfico? Podría ser ser un sitio o un sitio en el cual se relacionan varios elementos, como por ejemplo la naturaleza, el ambiente como tal y las personas que estén dentro de ellas. Bien, perfecto. Y vamos con uno más. A ver, Gabriel, para ti, ¿qué es un espacio geográfico? Geográfico, área específica donde y donde el eje principal es la sociedad. Ok, bastante bien, muy bien. A ver, Elizabeth, cuéntame.
quería también decir más o menos lo que era para mí el espacio geográfico, y yo lo relacioné más bien como un lugar en donde el ser humano desarrolla sus actividades. Algo que a lo que yo leí, profe, y que quizás no me quedó muy claro, fue cuando leí las dimensiones del espacio geográfico. Lo No hemos llegado a eso. ocasional, sí, No hemos pero llegado a eso. bueno, ya está bien, está bien. Hemos Le llegado a eso. pregunto después entonces. Vamos paso a pasito. Primero, ¿qué es espacio geográfico? Y de ahí vamos avanzando. A ver, Melissa. Buenas tardes, profesor. Lo que yo entendí básicamente es que el espacio geográfico es como una especie de entorno en el cual participan varios elementos como ambientales, naturales, sociales, que aquí estamos haciendo referencia ya a la sociedad en sí, en donde se puede generar tipos de actividades, porque recordemos también que no todos los espacios se manejan iguales, cada uno tiene su modo de Muy bien. manejo. Perfecto. A ver, en teoría o en definitiva, ¿qué es un espacio geográfico? No es un lugar. Cuidado, porque ahí viene el equívoco, ¿sí? Un espacio geográfico es un contexto, un entorno o un sitio, si lo quieren llamar, en el cual se relacionan conjuntamente diferentes factores, tanto tangibles como intangibles, ¿ok? Por lo cual, nosotros para la identificación o el establecimiento de los espacios, vamos a tener diferentes aproximaciones conceptuales o definiciones, muchas de las cuales nos establecen que un espacio geográfico es el conjunto, es decir, la unión de varios elementos trópicos y antrópicos, biológicos y antropológicos, naturales, culturales, sociales y demás, ¿ok? Estos espacios geográficos en donde yo puedo identificar que existe una sociedad en la cual desarrolla actividades en ese lugar para poder generar vivencia, poder vivir o desarrollarse en ese sitio, a eso se le conoce como espacio geográfico. ¿Ok? ¿Qué tipos de espacio geográfico tenemos? Existen varios tipos de espacio geográfico. Tenemos por una parte el espacio geográfico terrestre, compuesta por toda la masa terrestre continental en el planeta, ¿no es cierto? Ya habíamos conversado de esto anteriormente, identificando las funciones geográficas. En el planeta existen, pues, los continentes, y cada continente es considerado un espacio geográfico, ya sea macro o micro. Los espacios geográficos no dependen de la extensión, dependen de las características, es decir, de que en el lugar se pueda identificar el conjunto de elementos naturales y culturales o sociales que puedan hacer uso de él. Por eso también tenemos espacios geográficos marítimos, fluviales o aéreos, porque nosotros hacemos uso de esos elementos para el desarrollo de actividades para nuestro desarrollo como sociedad. ¿Se entendió lo que es un espacio geográfico entonces? Aquí se utiliza mucho la geografía. La geografía es la ciencia que trata de analizar y identificar al espacio. Entonces, la geografía, cuando ustedes recordarán que vieron geografía física, vieron los tipos de elementos físicos, ¿no es cierto? Que las islas, que los islotes, que las cavernas, que los archipiélagos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la geografía trata de identificar y definir a cada uno de estos elementos que normalmente suelen ser tangibilizables. Tangibilizables porque los puedo tocar o porque me valgo de ellos. El espacio aéreo no es tangibilizable porque no lo puedo tocar. Lo puedo ver, pero no lo puedo tocar. Pero sí me valgo del espacio aéreo para las frecuencias de transportación comercial, de carga y de pasajeros, para controlar el tráfico aéreo que pasa sobre mi territorio, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a llegar a la parte en la que Elizabeth estaba queriendo hacer la pregunta. Antes de recibir la pregunta. El espacio geográfico normalmente tiene dos elementos o
vertientes de análisis. ¿Sí? Son las dos vertientes de análisis más fuertes. Una vertiente de análisis del espacio geográfico denominada locacional, es decir, esta vertiente de análisis del espacio geográfico trata de determinar en dónde está ubicado el espacio geográfico. Y para la ubicación del espacio geográfico nosotros utilizamos lo que se llaman sistema de coordenadas cartesianas, latitud y longitud. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a los paralelos y meridianos que se establecen en la división del globo terráqueo, nosotros podemos decir, tal país está ubicado en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en el hemisferio oriental o en el hemisferio occidental. ¿Por qué? Porque damos coordenadas claves de ubicación. A esta corriente se le denomina locacionalidad. ¿Se entendió lo que es la locacionalidad? Ustedes utilizarán la locacionalidad. Si alguno de ustedes maneja y pone Google Maps o Waze o cualquiera de estos, es un ejemplo de uso de la locacionalidad. Porque ustedes dicen, llévenme a Puerto Santana, y a través de coordenadas te va ubicando y cómo llegar al sitio. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la otra vertiente? La vertiente del espacio geográfico en función ecológica o la validación ecológica. Esta no analiza en dónde está ubicado el espacio geográfico, sino analiza qué tipo de vida se desarrolla en ese espacio geográfico. Entonces aquí normalmente estamos hablando de elementos o seres vivos. Aquí no vamos a analizar a la sociedad, ni el tipo de sociedad, ni nada. Vamos a analizar ecológicamente hablando cuáles son los nichos con los que se trabaja en este espacio geográfico. Entonces, habrán ambientes ecológicos resguardados, como son las áreas naturales protegidas, habrán ambientes ecológicos menos resguardados, como son las ciudades, que lo que tratan de hacer es una identificación del desarrollo de los seres humanos que se encuentran en este sitio. ¿Se entendió la parte de localidad y ecológica? Acuérdense que en ecológica analizamos seres vivos, no dice seres humanos, seres vivos. Aquí entran el ser humano, los animales y las plantas. ¿Ok? Aquí, si queremos ser más específicos, inclusive podríamos incluir microbiología y demás elementos que no es nuestra área de estudio. ¿Sí? Cualquiera de estas dos dimensiones de abordaje del espacio geográfico permiten establecer los principales ámbitos o perspectivas de estudio del mismo. Entonces, el espacio geográfico normalmente se estudia o se analiza desde el punto de vista espacial, es decir, voy a identificar las características geomorfológicas del lugar, paisajístico, es decir, voy a identificar el recurso del paisaje del sitio y que también lo utilizan, y podremos encontrar el ecológico o ambiental. Es decir, aquí vamos a analizar las relaciones entre los seres vivos que se encuentran en el sitio y cómo se desarrollan. Identificando aquí también características de flora o fauna endémica y cuáles tendrían que ser los mecanismos para el cuidado de ellas. ¿Se entendió estos tres enfoques de estudio? Perfecto. Ahora, los componentes de un espacio geográfico, estos son los componentes generales. Ustedes pueden encontrar algún otro autor que te diga otro componente más específico, pero los componentes generales del espacio geográfico son 5. El espacio geográfico completo está compuesto de un entorno natural. Ustedes me dirán, pregunta más bien dicho, ¿las ciudades tendrán entorno natural? Por más grande que sea la ciudad y por más megametrópolis que sea la ciudad, siempre va a tener o un parque, o un río, o un espacio de recreación abierto. Esos espacios naturales generan las zonas o el uso de recreación por parte de los residentes y de los visitantes en algunos casos. ¿Sí? Cuéntame, Alexander. Pero fue una pregunta, pero los componentes naturales no tienen que ver más con los que, o sea, los que el ser humano no haya intervenido. Y por ejemplo, en los parques, eso sí, hay intervención del hombre, o no tiene nada que ver. No.
Con que tenga yo un espacio natural, a esto se refiere, que tengas acceso al espacio natural, que cuentes con un espacio natural. Y aquí a la larga todos los lugares, espacios geográficos tienen un entorno natural, porque ustedes están parados sobre un suelo, que ese suelo es un entorno natural. Ustedes están en una casa que está construida en un suelo, y el suelo es un entorno natural. ¿Entiende? Entonces, intrínsecamente el entorno natural siempre va a estar relacionado con el espacio geográfico. Ahora, luego habla de un componente social. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes grupos de personas viviendo en el sitio. Y aquí sí ya entran otros elementos de análisis si quisiéramos empezar a estudiar a la sociedad, ¿no es cierto? Cuestiones sociológicas que pues, nosotros no las revisamos mucho, pero que ustedes ya las conocen. Luego tenemos el factor económico, es decir, las actividades económicas que se pueden desarrollar en ese espacio, brindadas principalmente gracias al entorno natural. Pregunta, chicos. ¿Yo podría hacer en Cuenca un lugar de importación y exportación marítima y fluvial? No. No, No. no se puede. No se puede porque no tiene mar, ¿no es cierto? Entonces, el entorno natural rige o denomina las actividades económicas que ustedes pueden hacer. ¿Se entiende? Y a veces nos dan ventajas comparativas, una ventaja comparativa es cuando comparo un sitio con otro, versus lo que pueden presentar otros lugares. ¿Ok? Luego tenemos el componente político, que ustedes me dirán, ¿el componente político es igual si analizáramos el espacio geográfico ecuatoriano que el espacio geográfico de Guayaquil? No, porque la ideología política del presidente de la República no es la misma que la ideología política de la alcaldesa de Guayaquil. ¿Se entiende? Entonces, el espacio geográfico puede estar identificado por una función política diferente, dependiendo de cuál va a ser la ideología y todos los elementos que ya analizamos en la unidad 2. Y por último, el componente cultural. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que existen varias formas de desarrollo de costumbres, tradiciones y demás elementos tangibles e intangibles que son representativos de ciertos sitios. ¿Ustedes me podrían dar algún ejemplo o elemento cultural que yo pueda asociarlo directamente con el espacio geográfico de Guayaquil? La gastronomía. Muy genérico. Hay que ser más específico. Violeta, El pasillo. ¿el pasillo solo de Guayaquil? No, es del Ecuador. Gracias, Christopher. Remy, La perla. la perla, por ejemplo, ¿no es cierto? Me dirán, ¿y qué cultural tiene? Si vamos a hablar de esto, más que cultural es una imagen identitaria del sitio. ¿Sí? Y que se está utilizando para la promoción del lugar y demás. Vamos a tratar de arrastrarlo un poquito a lo cultural. Génesis. Buenas tardes. ¿Puede ser el uso de la guayabera? Por ejemplo, muy bien. Violeta. En ese, o sea, igual metiendo en el pasillo podría ser Julio Jaramillo, porque está como... Mucho mejor. Porque ya estamos diciendo a un intérprete que nació en ese espacio geográfico que es el representante de, ¿cierto? Demi, ¿Puede ser también la calle Panamá? por ejemplo, ¿cierto? Culturalmente hablando, ustedes tienen muchas cosas que se pueden asociar. Y aquí volvemos a lo que yo les he dicho. Lo obvio se vuelve invisible. Que a lo mejor porque ustedes viven ahí no se dan cuenta o no lo ven. Por ejemplo, por ahí me dijo Alexander la gastronomía. No me dice nada con la gastronomía. Pero si me dicen el encebollado, por ejemplo, que por ahí se peleará en Manabí, que es de Manabí, se peleará en Guayas, que es de Guayas, pues normalmente siempre se asocia con la zona del Guayas, ¿cierto?
Culturalmente tenemos esa función gastronómica que la podemos utilizar. Hay algo que yo siempre les pregunto y siempre tengo las respuestas diferentes. ¿Por qué encuentro yo zapatos colgados en los cables de electricidad cuando paseo por las calles de Guayaquil? ¿Qué significan esos zapatos colgados ahí? Demi. Yo tengo entendido que, o sea, recuerdo haber leído varias versiones y escuchado varias versiones, pero las que más recuerdo ahorita son que eso significaba donde normalmente la gente cierra las calles para poder hacer partidos de fútbol, y la otra es que para marcar territorios donde venden drogas. Ok, muy bien, gracias, Demi. A ver, Javier, cuéntame. Yo había escuchado casi que lo mismo. Era lo segundo de Demi, o sea que era para indicar que en tal sector vendían estas sustancias pues, ilícitas. Muy bien. María José. Mayormente lo que yo he escuchado es por los partidos barriales que hay y por también asimismo lo de las drogas y todo eso, o sea, como para marcar territorio como tal. Muy bien. Tradicionalmente hablando, se hizo un análisis de estos elementos, ¿no? Y estos lugares en los que ustedes se encontraban, porque no encuentran en todo Guayaquil, pero encuentran en ciertos sitios, y normalmente eran los sitios que tenían mayor delincuencia, más que venta de sustancias estupefacientes o lo que sea. ¿Por qué? Porque los zapatos que encontraban arriba eran los zapatos del señor ladrón que robó a una persona y ya no los va a usar. Entonces, los botaban todo. Y pues se llevaba los zapatos de la persona hurtada, por así decirlo. So, es interesante cómo con la parte de la misma, el mismo sincretismo cultural que tenemos, podríamos trabajar cuestiones interesantes dentro de él. El hecho de que ustedes tengan la vestimenta tradicional, del tipo de construcción. Hay muchas cosas culturalmente hablando que se pueden trabajar en Guayaquil. Pero ¿cuál es el problema? Y es el mismo problema que yo encuentro siempre, que cuando digo, ¿qué podemos hacer culturalmente en Guayaquil? Nada, porque Guayaquil es urbano y es turismo de negocios y cultural no hay nada. Y no es cierto, sí lo hay, sino que estamos acostumbrados a hacer un benchmarking mal generado. Benchmarking es cuando me comparo con otro, ¿no? ¿Por qué digo mal generado? Porque me van a comparar Guayaquil con Quito, por ejemplo, o con Cuenca. No tienen ni punto de comparación. Primero, porque las dos ciudades son patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, desde entrada ya estoy jugando a perder, ¿cierto? Y segundo, que son territorios que no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, yo tendré que compararme con ciudades que estén en la costa pacífica y que presenten las mismas características mías. No compararme con otros lugares, porque obviamente me voy a comparar la cosmovisión que existe en la costa con la cosmovisión de los Andes o la de la Amazonía, no son iguales. ¿Sí? So, ahí está el reto. Identificar culturalmente qué tenemos y cómo lo hacemos. Y aquí ustedes saben más que yo, porque ustedes son los que han crecido y se han desarrollado en ese entorno. Yo soy especie introducida. Conozco toda la parte de la función cultural. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las formas de categorizar taxonómicamente, clasificar taxonómicamente un espacio geográfico? Hay tres tipos de clasificaciones de los espacios geográficos. Se puede clasificar un espacio geográfico de acuerdo al uso de suelo que éste tiene, es decir, si es un espacio geográfico urbano o rural. Ya hablamos y explicamos de qué es lo urbano y qué es lo rural en la unidad rural. Luego tenemos el grado de transformación que tiene ese espacio geográfico. Espacios que son intervenidos o espacios que no son intervenidos. En la actualidad los espacios, mayoritariamente, casi todos los espacios geográficos son intervenidos, a menos que ustedes cuenten con una protección natural. Protección natural conocida como clima, por ejemplo, por eso la Antártida sigue siendo libre de intervención en muchos de sus aspectos. Protección natural en cuanto a ubicación de espacios. Las islas, los islotes, los archipiélagos tienen menor grado de intervención del hombre por la complejidad de su ubicación. Y en el caso del Ecuador, la Amazonía es un ejemplo de entorno natural que te evita que tengas intervención.
por las características del sitio, por las condiciones del sitio y por la vida natural que se encuentra en el sitio. ¿Ok? Denis, cuéntame. Profesor, en espacios no intervenidos pueden ser, por ejemplo, las comunidades que no son contactadas. Contactables, sí, es un ejemplo. Así como las áreas naturales en las cuales está restringido el acceso. Entonces, en espacios intervenidos o no intervenidos, entra desde el punto de vista natural como cultural. ¿Ok? Y en cuanto a la extensión geográfica, los espacios se pueden clasificar en macroespacios, mesoespacios y microespacios. Los macroespacios normalmente son las masas continentales. Es el continente de América, el continente de Europa, el continente de Asia. Eso sería una macromasa. Un mesoespacio normalmente viene relacionada con la ubicación del territorio ya delimitado o de una subclasificación del macroespacio. ¿Qué dijo Freud? Yo puedo usar al mesoespacio como América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. Ese es un ejemplo de mesoespacio. Pero también un ejemplo de mesoespacio es Brasil, Argentina. ¿Ok? Otro ejemplo de mesoespacio es la región costa, región sierra, región Amazonas. Otro ejemplo de mesoespacio es la zona 1, zona 2, zona 3. Entonces, el mesoespacio, la clasificación del mesoespacio va a depender de cómo esté abordando yo el análisis del espacio geográfico. ¿Ok? El microespacio, en cambio, normalmente ya está delimitado a una ciudad, a un poblado, a una localidad, a una comunidad. ¿Sí? Algo que cuenta con límites claramente definidos. ¿Ok? Bien. Ahora vamos con la siguiente parte. ¿Qué es territorio? Cindy, ¿qué es territorio para ti? Buenas noches. Para mí el territorio es un área del cual ya está delimitada para una actividad en específica o para un grupo en específico y que está dirigida por alguien. Que está dirigida por alguien, que tiene una organización, así pongamos. ¿Ok? Muy bien, bastante bien, sí. A ver, Giovanna, ¿para ti qué es un territorio? Un territorio es un grupo humano que se encuentra en un espacio geográfico. Muy bien, perfecto. Así lo podemos decir de forma sencilla. Yo, ¿cómo identifico que un espacio geográfico es un territorio? Porque en ese espacio geográfico hay gente viviendo ahí. Eso es lo más fácil y más sencillo. Es la forma más sencilla de identificar un territorio. Entonces, un territorio siempre va a tener la presencia de grupos urbanos, de grupos humanos viviendo en el sitio y desarrollándose en el sitio y generando sus actividades en el sitio y relacionándose en el sitio. Entonces, cada espacio urbano puede tener uno o más territorios. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, que si vamos a hablar de espacio geográfico, hablaríamos de todo el Ecuador continental, más el Ecuador insular, ¿cierto? Si yo quiero hablar de los territorios que tiene el Ecuador, a grosso modo, ¿cuántos territorios podría tener el país? Si hablamos de Ecuador continental serían 3 territorios. 3 territorios. Ok, porque tú me estás dividiendo regionalmente. Entiendo, Sí. ¿cierto? Ok. María José. Yo lo tomaría como las provincias, las 24 provincias que hay. Ok, ¿no es cierto? Cada provincia y demás. Cada uno de ustedes ha estado generando una identificación territorial diferente. Una por regiones, otra por provincias, ¿cierto? A otro me hubiera podido decir 32, profe, tomando en cuenta los pueblos y nacionalidades indígenas que existen en el Ecuador. Otro me hubiera dicho 172, profe, tomando en cuenta el número de cantones que existen en el Ecuador, qué sé yo. ¿Ok?
Entonces, de entender al territorio como tal, nosotros debemos considerar o saber claramente cuáles son los mecanismos en los cuales vamos a trabajar. Guayaquil, ¿cuántos territorios tendrá? Javier. Por ejemplo, ahí lo puedo dividir en norte, centro, sur. No, porque ahí estuvieras utilizando una clasificación de ubicación y esa no sería territorio. Territorio se basa más en la sociedad, ¿no es cierto?, que se encuentra en el sitio. Entonces, por ejemplo, Demi. 21, porque las estoy dividiendo por 16 parroquias urbanas y 5 rurales. Rurales. Ok, entonces yo entiendo que esta división de mí me estás diciendo que la parroquia Tarqui con la parroquia X y Z son diferentes. No, no creo que serían diferentes. No es cierto. Muy bien, acuérdense aquí. Entonces, este es el truquito de la parte del territorio. En la parte de territorio, para yo poder identificar y diferenciar claramente al territorio en un espacio geográfico, tengo que conocer socialmente hablando cómo se constituye ese territorio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si Demi me hubiera dicho en Guayaquil, tenemos al territorio de los mestizos, al territorio de los blancos y al territorio de los indígenas, entiendo mejor. ¿Por qué? Porque cada una de estas sociedades tiene sus propios principios, sus propias creencias, que, ojo, existe el sincretismo cultural, es decir, muchas de las cosas vamos tomando de otros, pero siguen teniendo sus características propias. ¿Se entiende? Entonces, los territorios van a variar muchísimo. No es lo mismo trabajar con un territorio urbanizado que un territorio rural. ¿Cuál creen que será más difícil? ¿El territorio urbano o el territorio rural? Se pueden, Demi, si los quieres manejar como densidad poblacional o demográfica, sí. El rural. ¿Por qué, Cristina? Te olvides de la mano, Cristina. Porque, o sea, no está tan, o sea, no está tan actualizado como el urbano, no hay tantas, no sé cómo explicarle. Ok, yo concuerdo con que es el rural. Por lo que hay El pocas urbano. personas, como pueblitos y cosas así, y es más fácil que lo moderno, que lo centralizado, porque hay muchas personas en lo urbano, ¿no? Es más fácil trabajar en lo urbano que en lo rural. Es más difícil trabajar en lo rural que en lo urbano. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que tú ya tengas los protocolos unificados, entonces yo tenga mucha gente viviendo en lo urbano, ya saben lo que tienen que hacer, entonces yo simplemente pongo la regla y el resto sabe que tiene que cumplirla. Ah, porque En los rurales cambio, tienen tradiciones y costumbres y están tan exacto, entre ellos. exacto. Entonces, cuando uno va a trabajar con espacios rurales, uno tiene que involucrarse con la comunidad. Y hay espacios comunitarios, sobre todo los entornos rurales de la Amazonía, que son tan difíciles de entrar a trabajar con ellos que si ustedes no tienen la aprobación de ellos, ni siquiera van a poder pisar el espacio geográfico en el que ellos viven. Mucho menos analizar el territorio con el que ellos viven. ¿Se entiende? Ya. Melissa, cuéntame. Bueno, profesor, solo quería acotar un poco la información de que es difícil trabajar con territorios rurales con territorios urbanos. Habíamos dicho algo sobre lo que es el análisis territorial también, creo que en la unidad 2, si mal no recuerdo, y siempre hemos dicho que es más difícil trabajar con territorios pequeños que con territorios grandes. Que es algo que pues, muchos dirán, pero no, pero pues, un territorio grande te exige más trabajo, no necesariamente. Más trabajo suelen recibir los territorios pequeños porque ahí necesito individualizar a las personas. ¿Se entendió lo que es un territorio entonces? Aquella porción o espacio geográfico
proporción del espacio geográfico en el que vive personas, y el que esas personas desarrollan su actividad. ¿Ok? Ahora bien, yo puedo, y vuelvo y repito, puedo tener varios territorios en un mismo espacio geográfico, conviviendo a la vez. Ustedes son ejemplo de eso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. El territorio normalmente, ¿por qué se suele caracterizar? De acuerdo a Mazurek, existen ciertas características básicas de un territorio. El primero es que un territorio está localizado y conocido específicamente dentro de un ordenamiento sociopolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que un territorio ya está caracterizado de dónde a dónde se encuentra, de dónde a dónde está. Entonces, normalmente los territorios suelen tener límites geopolíticos que ya están preestablecidos. ¿Ok? Esos límites, si ustedes quisieran verlos, y trabajamos por nacionalidades y poblados, pongan ustedes en Google mapa de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y saben que este va desde este punto hasta este punto. Entonces tienen claramente definido en dónde está el territorio que ellos utilizan. ¿Ok? Los territorios siempre deben tener un proceso de apropiación por parte de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente sienta suya ese territorio, que la gente sienta suyo ese sitio, ese espacio. Y esa identificación puede venir por una parte física como por una parte sociocultural. Física, ¿por qué? Porque es ilógico que yo espere que todos los ecuatorianos midan más de 1,70 m. ¿Cierto? Físicamente no es el promedio del ecuatoriano. ¿Ok? Y también por la parte sociocultural, es decir, si yo quisiera caracterizar la parte de la apropiación del ecuatoriano en su territorio, pues voy a verlo por la unión a la familia, las fiestas que normalmente se celebran, etcétera. Génesis, cuéntame. Sí, profesor. La cosa es que aquí me surgió una duda en lo que se refiere a los límites. Ya, según las características, todo territorio debe tener como que está delimitado. Pero la vez que nosotros hicimos en las matrices sobre Montañita, investigando me salió de que los mismos pobladores decían de que Montañita no cuenta con un registro de los límites de su territorio, o sea que no existía. Entonces, no sé si es que se desconoce y si existe o qué sucede. Sí existen, porque ningún lugar en el Ecuador puede estar sin pertenecer a. Solo hay 3 sitios en todo el Ecuador, si ustedes ya empezaron a practicar con sus mapas, en los que les va a salir zonas no delimitadas, es decir, no pertenecen ni a esta provincia ni a esta otra provincia, pero tienen claramente definido desde dónde hasta dónde van. Pues todos los sitios en el Ecuador tienen su definición geopolítica. Es igual que yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde hasta dónde va? Territorialmente hablando, vamos a hablar de la isla Trinitaria en Guayaquil. ¿Existen espacios de división y saber en dónde está ese sitio? Claro que existen. Que parte desde tal punto hasta tal punto, ¿cierto? Todo territorio muestra estas delimitaciones, sobre todo si son territorios urbanizados. ¿En dónde sí vamos a poder encontrar a lo mejor estos problemas? Son los territorios rurales. Ahí es mucho más probable que se presente este tipo de acciones. ¿Sí? Muy bien, gracias. A ver, como bien ya habíamos hablado, el territorio es producto de una actividad humana. ¿Por qué? Porque la construcción y el uso del territorio va a depender de lo que la gente quiera hacer con él. Entonces es muy común que yo vaya a los barrios tradicionales de la costa y vea que el tipo de construcción son las casas construidas con
estos gradientes, ¿no? Que te separan del suelo. ¿Y por qué voy a encontrar este tipo de cosas? Por la naturaleza, porque cuando llueve muy duro y se inunda las partes bajas, por eso ellos colocan los gradientes para poder estar elevados y beneficiados de cualquier situación que se pudiera surgir. También lo hacen por la vida natural, para huir de los animales salvajes y demás. Si yo voy a los Andes, en cambio, voy a ver que en los lugares tradicionales normalmente tengo, síganos, Christopher, tengo una identificación de utilización de adobe o bareque para capturar el calor por el frío y demás, ¿cierto? Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que el territorio va a ser el resultado de lo que su lugar quiere hacer. ¿Cierto? Muy bien. Otra característica que es básica es que el espacio geográfico es estático. Es muy difícil que un espacio geográfico cambie, a menos que existan desastres naturales o desastres causados por el hombre. Entonces, un espacio geográfico cambia por un terremoto, una inundación, una erupción volcánica, o porque hicimos minería ilegal en el sitio y se vino abajo una montaña, no sé lo que sea. Pero, en cambio, el territorio es dinámico. El territorio cambia constantemente. Y a medida que la gente va evolucionando, la gente que vive en ese sitio, va evolucionando también ese territorio. Entonces, es muy común que ustedes vean que el estilo de construcción, sobre todo, ha cambiado mucho. Ustedes van a encontrar casas más minimalistas, casas mucho más grandes, con otro tipo de colores y diferente estilo de construcción que las casas antiguas que podemos encontrar una junto a otra, ¿cierto? Eso nos demuestra a nosotros cómo en territorios va cambiando y se va ajustando a los requerimientos establecidos por cada uno de los grupos sociales. Por último, tenemos normalmente que un territorio responde a un relativismo del grupo social. ¿Qué quiero decir con esto, William? Relativismo al grupo social. Perdón, dígamelo. Sí. Estaba a punto de explicarlo. Supongo que sabe tratar acerca de... Gracias, William. Chao. Ok. Mucho cuidado. Entonces, esto yo pedí que vengan leyendo. No tengo yo que explicar. Esto debería yo pasarlo rápido. Pero se supone que ustedes ya vinieron leyendo esta parte. A ver, ¿qué es esto? El relativismo de los grupos sociales. Acuérdense lo que habíamos dicho. En un espacio geográfico puede haber uno o más territorios. Y lo mismo podemos tener en el caso de un territorio. Dentro de un territorio pueden haber subterritorios. ¿Ok? Entonces, ustedes van a formar parte de un territorio que se llama Guayaquil, población mestiza, estudiante. Y van a ser un subterritorio que van a ser Guayaquil, población mestiza, estudiante de turismo de sport, específicamente. ¿Ok? Y si queremos analizar a todas las estudiantes de SPOL, que vendría a ser el espacio geográfico, en nuestro caso, el campus de SPOL, tenemos los territorios que se desarrollan dentro de ese campus por cada facultad. Y dentro de cada facultad existen escuelas. Entonces tenemos nuestros subterritorios. ¿Se va entendiendo la lógica? Muy bien, perfecto. Normalmente los territorios se establecen desde tres perspectivas o tres dimensiones. La parte política, la parte sociocultural y la parte económica. El territorio se identifica, o en cualquier territorio se debe identificar que existan por lo menos estos tres elementos visibles o tangibles. Es decir, alguien que esté a cargo de ese territorio, llámese alcalde, presidente comunitario, líder político o lo que sea. Alguien que me pueda identificar los simbolismos de la colectividad, es decir, cuáles son sus tradiciones, sus leyendas, sus costumbres, etc. Y adicionalmente, que cada territorio debe demostrar claramente cuáles son sus fuentes de ingreso. Es decir,
los medios por los que se desarrolla, de dónde vive. Por otra parte, tenemos la apropiación territorial. Estos son otros elementos que serían como la forma en cómo yo siento un territorio. La apropiación territorial puede ser funcional o utilitarista, o lo que se conoce como simbólico o cultural. La funcional o utilitarista es cuando yo entiendo, como miembro de la sociedad que se desarrolla en ese territorio, que este sitio me está dando beneficios económicos, sociales, ambientales para mi desarrollo y mejora de la calidad de vida. ¿Ok? Los simbólicos o culturales, en cambio, vienen por una apropiación ideológica de un territorio diferente. Ustedes son ejemplos de apropiaciones culturales de lugares diferentes. ¿Por qué? ¿Qué creen que digo eso? Lo que me quedó de la clase de geofísica en primer semestre era que el territorio tiene cierta relación en el grupo social y lo que lo caracteriza porque es fácil diferenciar territorios con respecto al comportamiento de los individuos que lo integran muy bien. A ver, Javier, cuéntame, ¿por qué crees que digo eso? O sea, esta parte de la apropiación ideológica del territorio yo lo veo así por esto del mundo globalizado. Entonces, yo voy a ver muchas otras cosas que hacen otras culturas y que a mí me van a llamar la atención y a pesar de que yo no esté en el lugar, yo lo hago parte de mí, o sea, ya formaría parte de mí o lo hago algo como mío. Entonces ahí mezclo tanto esas costumbres externas con mis costumbres y bueno, pues eso es más o menos como la apropiación ideológica. Muy bien, ejemplos claros en esta parte. Ustedes, su vestimenta. Ustedes deberían vestirse como montubios. Porque por algo se usaba esa vestimenta allá. Porque era cómoda, evitaba el calor y la asfixia, te cubría de los insectos. Pero ustedes no usan eso. Usan un jean pegadito en algunos casos, no hace calor. Utilizan camisetas o cuestiones así que no es. Yo no veo estudiantes con voy a ver aquí. Déjenme revisar. No, no veo. Entonces, ahí está un ejemplo de apropiación cultural. Otra cuestión que es apropiación cultural es el mister. Yo no sabía que en Guayaquil se hablaba inglés. Pero en todo lo es mister. Como por el profesor y profesora no se entiende. Pregunto. ¿Cierto? Cindy, cuéntame. Ya me dijo parte de lo que iba a decir. Que también adoptamos palabras de otros sitios y las apropiamos como que fueran nuestras y las mezclamos. O también dejes. Ajá. Palabras, ¿no es cierto? Por aquí yo voy aprendiendo siempre con ustedes. Las guayaberas no les quedan a los flacos. ¿Quién te dijo esa violeta? Por Dios. Eso se llama body shaming. Un tanto. Los pelados no sé qué es eso, no me tendrás que enseñar hoy tú el significado de esa palabra. No se llaman extranjerismos porque esa palabra ni siquiera existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Se llaman modismos y adaptaciones a un idioma. No sé, ahí me pondrás tú, Nathaniel, qué es esto para entender a qué te referías. Pero tenemos eso, tenemos la forma en cómo nos comunicamos con el resto, tenemos varios elementos que si ustedes se dan cuenta son efectos de un sincretismo cultural. Por ahí quisiera yo entender, por ejemplo, por qué Violeta tiene el color naranja del cabello. ¿Y por qué Alexander tiene el color rojizo del cabello?
¿Entienden? Entonces, me gusta, pues, es una moda, perfecto, es una moda que la tomamos de otro lado. Entonces, sincretismo. Hay gente que me dirá, no me gusta el Ecuador, pues, prefiero vivir en otro lado. ¿Por qué? Porque me gusta más la ciudad. Sincretismo. Apropiación, ¿cierto? Ah, ok, gracias. Todos los días se aprende algo. Yo no sé quién se puede vestir así en Guayaquil. Dios mío. Pero bueno. Eh, tenemos muchas cuestiones ahí que se pueden manejar interesantes, ¿no? Violeta, cuéntame. Sí, profe, yo sé que estamos hablando del territorio y todo esto, pero mi pregunta va con lo de la apropiación cultural, porque ahorita sí se escucha bastante la apropiación cultural y la diferencia que existe con la apreciación cultural, pero aquí realmente se está mencionando sobre la apropiación ideológica del territorio, pero ahí no estaría más relacionado con la apreciación cultural, con la apropiación. Es que justo ahí es en donde tenemos que entrar. ¿Cuál es la diferencia entre apropiación y apreciación? Apreciación es cuando yo veo y digo, ay, qué bonito. Me gusta esa expresión. Pero cuando ya la tomo, es apropiación cultural. ¿Cierto? Es como, ¿qué tengo yo de, no sé, quiero imaginarme que no los veo todos los días, no sé cuáles cuestiones tienen ustedes de apropiación cultural como esta. Pero que yo vea, invento aquí en este caso, digamos que Violeta viene pintada las manos como los indígenas. ¿Y por qué haces esto, Violeta? Porque me gusta. Eso es apropiación, ¿cierto? Apreciación es decir, ay, está muy bonito, los mandalas, y ver un mandala, y pintar un mandala, pero colocar un mandala en el cuerpo sin saber lo que significa, eso es apropiación, ¿cierto? Melissa, cuéntame. Sí, profesor. Ahorita hablando de eso, se me vino a la mente un concepto que se me grabó bastante en patrimonio, que es algo llamado hibridación cultural, que es cuando hay una costumbre general, o sea, por ejemplo, digamos la Navidad y cada uno lo adapta a su estilo, porque no, si bien sabemos, no todos celebramos la Navidad igual o algunas otras tradiciones. Es lo que yo entendí, no sé si entra en este contexto. En eso yo no me meto, porque así como yo soy técnico en esta parte de diferenciar muchas cosas, hasta ahora yo no entiendo esta parte de la hibridación cultural y hay otra cuestión que habla mucho Vanessa. Ay, se me fue el término que ella puso en antropología. La asimilación cultural, no. El antiesteticismo cultural. Entonces, en esas cosas no me meto porque no soy antropólogo ni soy sociólogo. Para mí es autóctono natural o sincretismo cultural, se acabó. Con eso mato todos los pájaros de diferentes tipos. El hecho de que ustedes celebren Navidad y en su casa coman encebollado en vez de pavo es un sincretismo cultural. El hecho de que ustedes celebren Semana Santa y en vez de comer fanesca, coman atún, sincretismo cultural. ¿Se entiende? No me meto mucho en esa parte porque no es mi fuerte, pero pues debe haber en ese punto un término más técnico que les genere esta identificación. Muy bien. De acuerdo con Morán, existen 4 elementos básicos que son considerados las funciones claves de cualquier territorio, independientemente cuál éste sea. Un territorio necesita manejar una significatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que viven en ese sitio se sientan parte del territorio. Y esto es algo que el Ecuador ha fallado mucho. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten orgullosos de decir soy ecuatoriano. Y me gusta mucho vivir en mi país. Y cuando salen, les da gusto que le digan, ay, es que si eres ecuatoriano porque pareces de Ecuador. Por eso ustedes se enojan porque les dicen afuera, ay, es que sí pareces ecuatoriano. Entonces, si yo ya veo eso, sé que la persona no tiene una apropiación. Si yo tengo, y eso me chocaba un montón, en Guayaquil sobre todo, en Cuenca se veía, pero muy poco. En Cuenca se ve más de eso el 6 de enero, que nosotros no celebramos Reyes en Cuenca, sino celebramos el Día de los Inocentes, por eso hay desfiles y demás.
Pero en Ecuador, en Guayaquil, llegaba el 31 de diciembre y ¡ay, Halloween, Halloween! La fiesta de Halloween, te invito a Halloween. Los ecuatorianos celebrando Halloween. Y era como, ¿what? El 31 de diciembre, hasta donde yo recuerdo, se celebra el Día del Escudo Nacional. No se celebra Halloween. ¿De dónde sacaron Halloween? Entonces, me chocó muchísimo. Y es más, la primera vez que di clase en mis polas te hicieron un show y había zombies en todo el campus y era como que nos falta un poquito de apropiación cultural nuestra, sentirse ecuatorianos como tal. No sé, se las dejo por ahí para que ustedes generen esos elementos, ¿cierto? Dice, me pasa eso, pero cuando me hablan de Santa Elena, porque de allá soy, pero si me dicen que parezco de Cleveland, pues no me pasa. Pues ahí, si yo les soy sincero, y Dios mío, es una percepción que tenemos la gente de la sierra, ¿no? Yo no, a mí, si me ponen a diferenciar gente entre Guayaquil, de Machada, de Manta, pues son iguales. Porque no encuentro algo que les diga, ay, de Guayaquil. Algo característico que les pueda decir, sí es de Guayaquil. No. O sea, yo hasta ahora no he encontrado. Me ayuden ustedes. Como digo, cada semestre yo voy aprendiendo más de ustedes. Bueno, Manaví también es la cuna de esto, ¿no? No me gusta Ecuador, pero rescato mi ciudad y montañita. Está bien. Cada uno tiene la decisión de poder hacer cualquier elección, ¿no es cierto? Y cada uno dice, con esto sí me identifico y con esto no. Pero ahí es en donde tenemos que ir viendo la apropiación. Entonces, ahí podemos sacar cómo hemos estado apropiados o no. Inclusive nosotros podríamos tener una apropiación de politécnicos aquí. No sé si les ha pasado, a mí me pasa cada vez que escucho, no sé qué, es el, yo soy del sport. Orgullo, pero acá arriba, ¿no? Qué lindo, pero demuéstrame que eres un buen estudiante, ¿no? Porque, ay, estudié en la escuela, lo máximo, porque no es cierto. Entonces, no sé, te las dejo también por ahí. Para que vayan haciendo un poquito de análisis de su nivel de apropiación con los sitios con los que ustedes se desarrollan. ¿Sí? Muy bien. El segundo elemento se denomina exploración. Para algunos lo llaman explotación. Entonces, cualquiera de los dos términos que utilicen los autores, ustedes los van a poder asimilar. Explotación es el término que utiliza Morán y hace referencia a las capacidades que tiene el territorio para poder generar actividades económicas a que la gente pueda vivir en ese sitio. ¿Okay? Entonces, por eso le llama de explotar. Yo no soy fan de este término porque en turismo no explotamos nada, aprovechamos las cosas. Explotar es ir, destruir, y no me importa si las futuras generaciones tendrán para disfrutar de esto, ¿no? Me sirve a mí ahorita y se acabó, ¿cierto? Y hay muchos estereotipos construidos para los estudiantes. Lastimosamente se los merecen la mayoría de ellos. Pues yo estoy muy feliz que me digan, ese politécnico es lo mejor. Ajá, pero demuéstrame que sí es lo mejor. Cuando me lo demuestres me voy a callar. Gracias. Sí lo sé. Pero mientras no vea ese cambio y vea que en realidad es puro nombre, digo, no. Muy bien. Luego tenemos la parte de intercambiar. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que voy a tener una sociedad. Entonces, si una sociedad está ubicada en un territorio, esa sociedad necesita generar intercambio entre sus miembros sociales para mejorar la calidad de vida y para mejorar la situación del sitio. ¿Ok? Este intercambio normalmente nace desde lo local hasta lo global. Es decir, nace desde lo que yo tengo y los excedentes que yo manejo para vendernos entre nosotros. Y cuando ya he satisfecho las necesidades o requerimientos de mi gente, con lo que nos sobra
podemos hacer intercambio con el resto. Pero siempre la lógica del intercambio es desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. ¿Ok? Yo me rendí con los por todos, con la de Diosito. Solo sé que soy de Guayaquil, soy Guayaca. Muy bien. Y la última es vivir. Todos los territorios deben ofrecerte un ambiente sano para que puedas vivir, seguro, ambientalmente amigable, socialmente amigable y culturalmente acogedor. ¿Quiénes somos? A mí se me preguntan. Yo no encontré eso. La gente no es amigable. La gente no es amigable. Yo me paraba en la calle cuando me perdía los primeros días que vivía en Guayaquil a preguntar dónde queda una dirección y corrían o me ignoraban. Decían, qué amigables que somos, ¿no? O cuando me iba a un prestador de servicios turísticos y no hablaba en inglés, por ejemplo, o me tenía que sentar en el restaurante y esperar hasta que el mesero le dé la gana de atenderme, o yo tener que alzarle la mano para que me vea y se acerque. Decía, qué cultura de servicio más buena. Probablemente estoy siendo cínico con esos comentarios, ¿no? O cuando me acuerdo que estaba en un coche de alguien y estaba con el teléfono así, y me decía, ¿quieres que te roben o que me rompan el vidrio del carro? ¿Por qué? Porque tienes el celular en la mano, entonces están llamando a la gente para que te roben. ¿Ya? Entonces, en mi carro, que no tiene nada que ver con el espacio de afuera, etc, etc, etc. Hay un montón de cosas en cuanto a vivir que nuestro territorio nacionalmente hablando no es el mejor, no es el más adecuado. Christopher, me vas a decir algo, perdón. Sí, profe. Todo este cuadro que está aquí sobre las funciones del territorio que había mostrado, me recordaba mucho a, ¿cómo se llama? A los sistemas que antes aprendíamos cuando se realizaba, o sea, el ciclo de vida de un producto. Por lo que me doy cuenta aquí sobre administrar, sobre también tener en cuenta de qué hacen las personas con este tipo de productos. Y me refiero al producto, o sea, cambiarlo aquí por lo que es el territorio y cómo, o sea, cómo lo moldeamos, como quien dice, para sacar provecho de todas estas cosas. O sea, me lo imaginé como esto, como un sistema más integrado a estas partes. Muy bien, muchas gracias. No sé si en alguna materia vieron las funciones del destino turístico. Y si no lo han visto, seguramente lo verán en la siguiente materia. Pero las funciones del destino turístico son muy parecidas a estas. Sí, calidad de vida, competitividad. ¿Se acuerdan lo que vimos en alguna parte que eran los componentes de la planificación? Son muy parecidos a las funciones del territorio y también a las funciones de los destinos turísticos. Entonces van muy de la mano. Se me pasa, me acerco a la gente y piensan que les voy a robar. A mí me parece eso terrible, ¿no? Ni siquiera saludan, hay muy poca educación. Y la educación no viene de la universidad, viene de la casa. Es decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, no se les cae la boca. Pero nunca he encontrado eso. Y ahí es donde ustedes tienen que comenzar a trabajar. Muy bien, vamos a ver con el último concepto que suele, o definición que suelen confundirse. ¿Qué es un lugar? A ver. Eduardo, ¿me podrías decir para ti qué es un lugar como tal? O sea, desde mi perspectiva, yo creo que un lugar es incluso más pequeño en comparación a una extensión territorial. Un lugar es literalmente algo concentrado donde se puede convivir con personas específicas como un hogar, tal vez. Ok. Parte. En lo único que no me voy a quedar con lo que dijiste, Eduardo, es en la extensión. ¿Por qué? Porque un lugar puede ser tan pequeño como el rincón de tu cuarto, como tan grande como el planeta en donde vives.
Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿en qué lugar del sistema solar viven ustedes? Van a vivir en la Tierra. Entonces, el planeta, ¿cierto? En cambio, si voy y les pregunto, ¿en qué lugar se sienten más tranquilos cuando estudian en su casa? Pues van a decir, en el cuarto, en el estudio, en la sala, qué sé yo, ¿cierto? Algo es específico por ahí. Establecer un sitio de respuesta el cual sirve como punto de partida para guiarse referenciarse como guía. Sí, muy bien. A ver. Ashley, ¿qué es un lugar para ti? ¿Sí me escucha, profesor? Para mí un lugar es un territorio que puede estar ocupado o vacío. Por ejemplo. Por ejemplo, un lugar sería un parque. Para mí. Dame un ejemplo de un lugar vacío. Un lugar vacío puede ser una construcción. ¿Una construcción? No es vacío, porque construcción significa que está en construcción, es decir, que hay alguien ahí construyendo, ¿cierto? No es un lugar vacío. O un terreno baldío. O sea, ¿Qué? un terreno baldío, un terreno que está... Un terreno baldío, por ejemplo. Ok, muy bien, vamos mejorando. A ver, el lugar entonces, ¿cómo lo diferencio del territorio? Porque el lugar puede encontrarse o en un territorio o en un espacio geográfico, pero el lugar necesita sí o sí tener sentido de pertenencia o identidad con la persona que está ahí. ¿Ok? Entonces el lugar se vuelve más subjetivo que objetivo, ¿verdad? Porque si yo les digo a ustedes, me invento a los miembros de su casa y me voy y les pregunto a todos los miembros de la casa Violeta, ¿cuál es el lugar más bonito de tu casa? Violeta me dirá una cosa, la mamá me dirá otra cosa, el papá me dirá otra cosa, bla, bla, bla. ¿Cierto? Cada uno de ustedes va a generar ese sentido de pertenencia y ese sentido de identidad con un lugar. Entonces, puede que yo no me sienta de acuerdo al territorio en el que me encuentro, pero en el territorio en el que me encuentro puedo encontrar lugares en los cuales sentirme bien. Porque yo le doy ese sentido de pertenencia. ¿Cierto? El lugar puede ir, acuérdense, desde lo más pequeñito que es un espacio chiquito en su casa hasta el mismo planeta Tierra. No tiene extensión geográfica limitable. Por lo que el lugar o el término lugar va a depender principalmente de una ubicación y de la propiedad o apropiación o identidad que nosotros les demos. Y ustedes saben manejar esto inconscientemente. Si yo, por ejemplo, le pregunto a Violeta, ¿dónde vive? Y me dice las calles. Y no tengo idea, me va a dar lugares de referencia. Cerca de tal sitio. A 2 cuadras de tal lugar. Llegas y giras a la derecha. ¿Se entiende? Ustedes ya van ubicando territorialmente a ese lugar. ¿Y por qué lo utilizan a ese lugar como ubicación? Porque ya tienen un sentido de pertenencia por la gente, por la sociedad. Si yo les dijera a ustedes, chicos, que a mí me pasaba mucho, ¿no? Les preguntaba a mis estudiantes de SPOL, ubíquenme en tal lugar en SPOL. Y lo primero que me decían es cerca de... ¿cómo le llaman esto? Al Sweet & Coffee. Entonces, el Sweet & Coffee es un lugar que los estudiantes de SPOL han generado una apropiación, por lo que sea. ¿Ok? También me han dado otros nombrecitos que no son bonitos de escuchar en español, ¿no? Cerca de tal lugar, profe, y le daban un nombre ahí medio raro. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Porque, pues, ya les diré. Pero cada uno de ustedes conoce las cosas como son. Es más, cuando yo preguntaba al principio, ¿en dónde queda la FCCH? Frente al cajero del Banco del Pacífico, profe.
Entonces ese cajero ya le daban a ustedes un lugar. Porque me servía para ubicar. ¿Por qué la gente lo conocía? Pues no tengo ni idea. Los estudiantes que me daban el lugar como preferencia o como sitio de análisis tenían alguna apropiación o alguna identidad o sentían que ese lugar les daba algo. ¿Se entiende? Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a ir complicando las cositas. Ya no vamos solo a hablar de cuestiones fáciles, como espacio geográfico, territorio y lugar, sino vamos a hablar ya de lo que pasa o sucede en estos espacios geográficos, territorios y lugares. Perdón, Alexander, me gusta decir algo. Sí, profe, o sea, el lugar sería más bien la perspectiva que cada una persona tiene. Y esto lo vuelve subjetivo. Y entonces el sentido de pertenencia que tú tengas es el lugar. Y eso te puede venir por la experiencia, por los recuerdos, por las vivencias, por lo que tú quieras. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu lugar favorito de la infancia? Seguramente no va a ser el mismo que el que le pregunte a Natalia, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve muy subjetivo y muy personal. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Vamos entonces a entender estas partecitas de aquí. Cuando yo ya he aprendido que en un espacio geográfico se manejan diferentes territorios y en estos puedo tener varios lugares también, aparecen ciertas dinámicas territoriales que se conocen como distorsiones del territorio, es decir, cuando algo no está funcionando de forma adecuada. Y por aquí tenemos 4 elementos básicos que se manejan en el ordenamiento territorial. Paula, por favor, ¿me podrías decir qué significa para ti, en tus palabras, territorialidad? Territorialidad, lo entendí como la forma en que alguien organiza un determinado territorio. ¿Tienes animalitos, Paula? No. Los animalitos, no sé si han escuchado esto, pero siempre se dice, el animalito es territorial. Tendrás cuidado. Entonces, ¿el animalito organiza un territorio? No, no es cierto. Cuidado. Cuidado. ¿Qué es la territorialidad entonces? Territorialidad es cuando las personas o los seres vivos que se desarrollan en ese espacio geográfico saben cuál es los límites o cuáles son los límites específicos para el desarrollo de la actividad en el sitio. Es decir, ellos son los encargados de resguardar que el sitio funcione de forma adecuada y en el caso de las personas, cada territorio necesita tener reglas y normativas. Acuérdense que las reglas territoriales no pueden escaparse a las reglas del espacio geográfico. Entonces, siempre debemos tratar de asociarnos lo mejor posible a lo que las reglas territoriales nos dan. ¿Ok? Territorialidad, entonces, es cuando al espacio geográfico las personas y los animales y demás que se desarrollan en el sitio le dan un sentido al lugar, poniendo reglas claras y desarrollándose de la forma adecuada. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué es la desterritorialidad, que veo que aquí hay algunos. Desterritorialidad. Javier, ¿qué entendiste tú por desterritorialidad? Antes de responder eso, yo tenía una pregunta en cuanto a lo que era territorialidad. O sea, podría ser esta parte de la identidad más la apropiación. Sí. Correcto. Si lo Ya, puedes bueno, entender, sí. ya. Entendiéndolo de ese modo, la desterritorialidad podría ser esa pérdida de identidad o de apropiación, es decir, pérdida de su significado que le doy al territorio. Muy bien. Es la pérdida del significado que le doy yo al territorio en un lugar, ¿no es cierto? Entonces, yo, como persona que forma parte de una sociedad, puedo dejar de sentirme parte de ese territorio o de esa sociedad por X o Y motivos, por diferencias ideológicas, por diferencias estructurales, por diferencias territoriales, por lo que sea, no me siento identificado con. ¿Ok? Y esto
Cuando es, decirlo, cuando es muy esporádico, el problema es de la persona. Pero cuando es general, el problema es de los que están a cargo de la organización del territorio. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué es la reterritorialidad? Alexander, ¿qué es para ti la reterritorialidad? Puede ser cuando otra vez uno hace sobre, o sea, uno mismo se tiene sobre su territorio. ¿Cómo? O sea, uno mismo se hace dueño. O sea, otra vez uno se hace propio del territorio. Sí. Cuando ustedes vuelven a ganar esa apropiación territorial, ¿cierto? Cuando ustedes vuelven a tener sentido de pertenencia con un sitio con el que habían perdido una conexión anterior. ¿Ok? Y eso es lo más difícil de generar. La reterritorialidad es súper complicado porque si no pudimos sostener territorialmente hablando un espacio, reterritorializar ese territorio es bien complejo. Es volver a empezar todo desde cero. ¿Ok? Violeta, cuéntame. Sí, profe. Bueno, no sé si tal vez yo lo leí así como que de una forma, de un contexto, pero ahorita escuchándolo usted con estas definiciones son más como de pertenencia. Cuando yo las estaba leyendo, yo las sentía como algo más físico. Entonces quería preguntar, por ejemplo, la exterritorialidad. A mí se me venía a la mente cuando Perú, o sea, como que Ecuador era así, y bueno, por creo que un conflicto o algo así, ya se cortó el territorio de Ecuador y perdimos ese territorio. Entonces, eso no es territorialidad porque es como que, No, o sí. esa es apropiación territorial. Te quité tu territorio. Ya no es tuyo, es mío. Muchas gracias. Next. Perdiste la guerra. ¿Cierto? Quienes tuvieron que sufrir fueron la gente que estaba en esos territorios y fueron absorbidos, porque ya no tienen que responder a la sociedad ecuatoriana y cómo se llevaba la sociedad ecuatoriana, sino tienen que ajustarse y adaptarse al territorio nuevo. ¿Cierto? Javier, cuéntame. Sí, por ejemplo, yo tenía una pregunta en cuanto a la parte de territorialidad. Por ejemplo, Guayaquil, con lo que usted había mencionado hace poco, que era, por ejemplo, de manera general. A lo mejor, desde mi punto de vista, yo no me siento parte de la ciudad por ciertos motivos, ya sean políticos o sociales. Entonces, o sea, al principio pensaba que era de manera personal, pero con lo que usted acaba de decir, creería yo que ya es general en este caso. Pues habría que hacer un consenso y un análisis de todos los miembros de la sociedad guayaquileña, Javier, y ver quiénes se sienten igual, para poder decir que es general. ¿Por qué? Porque en Ecuador tenemos siempre un problema y pensamos que lo que nosotros pensamos piensa el resto. Eso es horrible en función de redacciones, ¿cierto? Como un pleonasmo, pero es así, porque tú vas a decir, es que todos piensan así, y cuando vas preguntando uno por uno no es cierto. Pues habría que revisar, habría que revisar. Lo que yo sí podría decir es que hay un malestar común en ciertas cuestiones y principalmente de ciertos sectores, los jóvenes. Y la mayoría de los jóvenes sienten ciertos errores que se están manejando por parte de las autoridades en el territorio. Y son evidentes. Sí, cuéntame. Sí, es que yo también tenía la misma perspectiva de Violeta conforme a territorio, pero ahora me surge la duda si entraría como ejemplo de territorialidad el sombrero de paja toquilla, que en realidad es de aquí, pero que o sea, se lo No, asume que es de Panamá, no, porque o no quien lo tampoco. asume fue quien vendió. Entonces no es un ejemplo eso de desterritorialidad, es un ejemplo de cómo el ecuatoriano no sabe generar marketing y se deja robar las cosas. Y somos tan inteligentes que como los mismos ecuatorianos ponemos Panamá. Eso no es territorialidad ni desterritorialidad, eso es ignorancia de la gente porque pues no queremos recuperar el mercado. Ejemplo de desterritorialidad, chicos, lo sería que digamos, que no pasa. Mañana más tarde en Guayaquil digan, no queremos más niños.
Entonces, toda la gente que tiene niños tiene que irse a vivir a otro lado. Están dejando el territorio vacío. Ya nadie se va a desarrollar ahí. Desterritorialidad sería que mañana más tarde digan, no queremos a nadie que le guste el reggaetón y el dejan el territorio solo. Se pierde el sentido de pertenencia al territorio y demás. ¿Ok? Muy bien. Y vamos con la última parte, que es la multiterritorialidad. A ver. Nathanael, ¿qué es la multiterritorialidad? Profesor, yo lo que entendí es que, por ejemplo, yo puedo sentir que este territorio es mío, pero a su vez otra persona también puede sentir que es su territorio. Territorio como de visto desde varias perspectivas. No. No del todo. A ver, ¿qué es esto de la multiterritorialidad? Acuérdense lo que habíamos dicho al inicio. En un mismo espacio geográfico pueden tener varios territorios, ¿ok? Y esos territorios pueden vivir de manera armónica, punto. Cada uno se va desarrollando uno versus el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto de la multiterritorialidad? Cuando yo tengo espacios que son multiterritoriales, me ofrecen a mí la oportunidad de poder vivir diferentes experiencias, expectativas y vivencias en un mismo espacio geográfico con diferentes territorios. Entonces, que me lleven ustedes a un territorio amazónico, por ejemplo, en el que yo pueda hacer pesca de pirañas, ¿ok? Y después me lleven a un lugar en el que yo pueda hacer el ritual de la guayusada, que es la lectura de sueños. Entonces, en cada uno de estos espacios, que es un solo espacio geográfico en el que se maneja el territorio de la comunidad Añangu, el territorio de la comunidad Siona, etcétera, etcétera, y no me movilice demasiado o salga del espacio geográfico determinado o delimitado y pueda vivir todas esas experiencias, se llama multiterritorialidad. Normalmente, ¿en dónde vamos a encontrar la multiterritorialidad? En los espacios grandes. Entonces, aquí se supone que en teoría yo puedo tener esos espacios grandes en ciudades o metrópolis, pero también los puedo tener en provincias, en el caso de nosotros. ¿Ok? Ejemplo más claro de multiterritorialidad, no me gusta mucho, pero en Nueva York, por ejemplo, ustedes tienen un barrio chino, tienen un barrio italiano, tienen un barrio irlandés. Entonces me voy de un lado al otro, En el mismo espacio geográfico voy viviendo diferentes experiencias con diferentes identidades territoriales. ¿Entiende? María José me iba a preguntar algo. No, o sea, en sí era que yo pensaba que era multiterritorialidad, era tipo como que yo me sentía parte de varios territorios. Por ejemplo, si era, yo vivía en Manabí, pero ahora vivo en Guayaquil, así. Yo lo tomaba de esa manera. Entonces ya me quedó claro. Ok, muy bien, perfecto. Vamos a continuar, nos toca avanzar sobre que nos vayamos pasando todo el tiempo, pero necesitamos ir terminando esto. Luego tenemos la parte de un sistema territorial. Los sistemas territoriales normalmente es como un espacio geográfico a través de los territorios que se encuentran en el sitio puede generar un orden y una organización para que esto se pueda desarrollar. ¿Ok? No les voy a dar los conceptos porque los conceptos los tienen muy ustedes. Cualquier sistema territorial debe estar constituido mínimamente por 3 elementos. La población que en el lugar se encuentra o se desarrolla con sus propias características socioculturales, las actividades económicas, sociales y culturales que tiene la población de ese territorio y las características geofísicas del territorio, lo que se conoce como el medio físico en el cual yo me encuentro. ¿Ok? Porque eso hace que ustedes puedan hacer ciertas acciones y otras no. Pregunta en esta parte. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué en Guayaquil el índice de ahorro es tan bajo? En Guayaquil, en la costa. ¿El índice de ahorro es tan bajo? No.
O se han preguntado por qué en Guayaquil yo encuentro personas viviendo en casas de caña, pero con televisor último modelo, pantalla Curve de 32 pulgadas, sistema Wi-Fi y demás. La palabra. ¿Los he puesto a preguntar? Porque hay unas cuestiones psicológicas bastante interesantes. Ustedes nacieron fuera de las limitaciones geográficas. Y eso genera una repercusión en su desarrollo social. ¿Qué dijo, pues? El hecho de ustedes desarrollarse y nacer en un lugar en el que no cuentan con montañas, a ustedes no les hace pensar mucho en el futuro, sino en el presente. Entonces, ustedes tienen un horizonte grande y largo. Dicen, pues, no quiero ahorrar, quiero vivir, quiero gastar, quiero tener. Después no quiero pensar qué pasará. Ya cuando suceda, veremos qué hacemos. Es muy diferente al comportamiento de las personas de la sierra, de los Andes, que nacemos en lugares cerrados. ¿Por qué? Porque nacemos alrededor de montañas. ¿Y qué te hace eso? Que seas una persona más introvertida y con mucho miedo al futuro. Entonces, normalmente las personas de los Andes siempre prefieren tener su casa bien puesta antes que tener un carro. Cuestión que no es lo mismo con la gente de la costa. La gente de la costa prefiere tener la Ford F-150 que vivir en una casita de cama. ¿Cierto? Entonces hay cuestiones también psicológicas que inconscientemente están manejadas ahí. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y ni pensábamos eso. Por eso es muy normal que la gente de la costa sea más extrovertida que la gente de la sierra. Porque al ustedes nacer en montañas se sienten más cerrados. Cuando ustedes nacen sin montañas se sienten más libres. Y afecta su desarrollo también por esa parte. Porque pues, se vuelven extrovertidos, mucho más amigables, más divertidos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces hay un montón de cuestiones que van cambiando en cómo se desarrolla una persona que nazca en un sitio, que nazca en otro sitio. ¿Sí? Te las dejo porque por ahí pueden ustedes ir haciendo un mejor análisis de estas situaciones. Los sistemas territoriales son súper difíciles de analizar, sobre todo porque integran ya sistemas sociológicos que nosotros no los manejamos aquí. Christopher dice, mi tío dice que el dinero con el tiempo pierde su valor. ¿No es cierto? Y por eso es que se gasta cuando tiene. Entonces, esa mentalidad vive en la casa. Si no es cierto, el dinero no pierde su valor. Ya conversaremos algún rato de todas las cuestiones psicológicas que hacen cambios entre una sociedad y otra. A ver, si queremos ser más específicos todavía en un sistema territorial, normalmente el de la derecha es el que el Ecuador utiliza. El Ecuador utiliza el sistema territorial el que analiza el medio físico, es decir, las características geomorfológicas del lugar, el tipo de población que tiene, el tipo de poblamiento que tiene. ¿Cuál es la diferencia entre población y poblamiento? Población es las características de la gente que vive ahí. Edad, nivel de estudio, nivel socioeconómico, etc. El poblamiento, en cambio, viene relacionado con la demografía del lugar y en donde se concentra la mayor cantidad de personas. Entonces, demográficamente hablando, decimos que hay mucha gente viviendo en Guayaquil, pero ¿en dónde vive la mayoría de gente? En los barrios marginales. ¿Cierto? Entonces, ese poblamiento, ustedes también les permite identificar si el lugar en realidad está desarrollándose de forma adecuada o no. ¿Okay? Con las características económicas que el sitio tiene. Y aquí le aumenta dos elementos más del Ecuador, que es el marco legal, porque el ordenamiento territorial desde el 2007 es considerado política pública. ¿Qué quiere decir esto de que algo sea considerado política pública? De que independientemente del presidente que venga, tiene que hacer una política sobre ordenamiento territorial en el país. Sería algo bueno que se logre con el turismo, ¿no? Que el turismo se lo considere como política pública, para que deje de estar en el discurso.
El ordenamiento territorial sí es política pública. Entonces hay un marco normativo legal que lo analiza, ya lo vamos a ver más adelante, y que lo desarrolla de forma adecuada. Después tenemos los canales de conexión. ¿Qué es esto de los canales de conexión? Trata de analizar cómo se relaciona toda la gente del territorio con las actividades, con el medio físico, con el poblamiento, etc. Es decir, trata de hacer un análisis en red, ver cómo uno va sirviendo al otro. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos las tipologías del sistema territorial que se aplican en el Ecuador. Ojo, esta parte de aquí ya es netamente Ecuador. Dentro del Ecuador tenemos 3 tipologías de sistema territorial que se puede aplicar. La primera es la político-administrativa, que las tipologías político-administrativa viene relacionada principalmente con el análisis del territorio desde una perspectiva de menor escala. ¿Qué quiero decir con esto? Trata de analizar o trata de dividir todo el Ecuador en territorios más pequeños que sean más fáciles de manejar. ¿Ok? ¿A través de qué? De las semejanzas o las famosas homogeneidades formales. ¿Qué son estas homogeneidades formales? Las características similares en clima, vegetación, fauna, flora y población que tenemos en el sitio. ¿Ok? Entonces, en el caso del Ecuador, político-administrativamente hablando, nosotros tenemos 24 provincias. Es decir, nuestro sistema territorial se compone de 24 territorios específicos. ¿Ok? Luego tenemos la otra opción, que es la funcional. La funcional normalmente lo que trata de hacer es trabajar en función de clústeres. ¿Qué es un clúster? Es cuando trato de unir 2 o más territorios grandes para trabajar en una o 2 o 3 elementos específicos de desarrollo. Digamos que vamos a trabajar en la parte del turismo. ¿Qué tiene Guayaquil que no tenga Cuenca? ¿Y qué tiene Cuenca que no tenga Guayaquil? Y lo primero que no tiene Cuenca es un aeropuerto internacional. Guayaquil sí lo tiene. Entonces, ¿por qué no se trabaja entre los dos para poder hacer un clúster de turismo en el que la gente se quede 2 días en Quito, 2 días en Cuenca, 2 días en Guayaquil? Y trabajan de forma mancomunada, ¿cierto? Se van manejando esas alianzas estratégicas. En el Ecuador no se ha generado mucho esto. Si queremos llevarlo al turismo, lo más cercano que hemos tenido es el Plan de Competitividad Turística del 2004. En ese plan de competitividad turística se establecieron lo que se conoce como las famosas regiones turísticas. Entonces, el Ecuador tenía la región Andes Centro-Norte, que iba desde Chimborazo hasta Carchi, Andes Centro-Sur, que iba desde Cañar hasta Loja, Costa Centro-Norte, que iba desde Los Ríos hasta Esmeraldas, Costa Centro-Sur, que iba desde Santa Elena hasta El Oro, la Amazonía como un todo y la región insular como un todo. Esas eran las regiones turísticas que alguna vez se propuso trabajar. Se quedó en papel, nunca se generó el trabajo, pero sí hemos encontrado en otros territorios, en otras actividades económicas, principalmente las mineras y las agrícolas, que sí se trabaja de esa forma. Y por último tenemos las estratégicas, que esta es la que aplica la Secretaría Planifica Ecuador o las EMPLANES. ¿Ok? Son aquellas divisiones caracterizadas por la operatividad en base a lo que tengo o con base a lo que tengo para ver cómo lo puedo manejar. Entonces, en este caso, estamos hablando de las 10 zonas establecidas por el CEPLADES, por la Secretaría Planifica Ecuador. Acuérdense que esas 10 zonas en turismo ya no existen. Quedaron en 3, 4. ¿Ok? Pero territorialmente hablando sí existen. Es decir, todavía yo voy a encontrar para el sector de educación, vivienda, salud, etcétera, la zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, etcétera. Solo en turismo es que se eliminó esa funcionalidad. ¿Ok? ¿Cuáles son las jerarquías o escalas que nosotros vamos a manejar? Ustedes tienen en la parte derecha la expresividad establecida en los mapas. No me preguntarán qué es una escala, porque pues, me dicen, profe, ¿qué es una escala? Me queda claro que no han visto la clase todavía de Cuchis. Y esa clase ya la tienen que revisar. ¿Ok? Entonces, ahí están los ejemplos de qué, disculpe, profe?
No, es que no lo escuché. De QGIS, que esa clase de la unidad 4 ya está subida hace tiempo en la plataforma. La unidad 4 ya la tienen que ver ustedes porque esa ya está generada. Aquí está un ejemplo de cómo se identifica en escala de cartografía a las jerarquías del sistema territorial en el Ecuador. La supranacional, que viene a estar relacionada por el territorio al que pertenece el país, es decir, a la región de Sudamérica. La nacional y o regional, en el caso de nosotros, tendría que ser nuestros límites como país o las regiones turísticas establecidas por el país. La subregional, cuando la vamos trabajando por zonas. La local o municipal, cuando estamos hablando específicamente de cantones y o ciudades. Y las particulares, cuando hablamos de parroquias o comunidades. ¿Ok? Entonces, cuando yo les diga, háganme un gráfico del Ecuador, ya saben a qué escala me lo tienen que hacer. Si les digo, háganme un gráfico de Guayaquil, ya saben a qué escala me tienen que hacer. Estos son los requerimientos establecidos por el Instituto Geográfico Militar del Ecuador, que es el encargado de la función cartográfica del país. ¿Ok? Listo. Mejor aprendí a escalar. Ajá, se usaba el escalímetro. Ahora con el QGIS ya no necesitas el escalímetro porque todo va a estar en el mismo sistema, pero tiene la misma lógica. O sea que si ya lo viste, mejor. Bien. Vamos a ir entendiendo otros elementos clave. ¿Qué es el modelo territorial? El modelo territorial es la forma en la que un determinado país trata de organizar, trabajar y mejorar su propio territorio, entendiendo que cada territorio puede funcionar de formas diversas. Entonces, normalmente, un modelo territorial está constituido por el sistema territorial, más la distribución de las actividades, más las estrategias de desarrollo. Esos son los tres elementos que conforman un modelo territorial. Sistema territorial, la distribución de las actividades que vamos a analizar, en este caso el turismo, más las estrategias de desarrollo que se aplican a ese territorio. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque gracias a esto nacieron las famosas agendas zonales. Entonces, ustedes van a tener en el Ecuador 10 agendas zonales. Cada una de las agendas zonales está direccionada a las provincias y las caracterizaciones específicas de las provincias a las que pertenece. Es decir, que si ustedes van a trabajar mañana más tarde con el territorio de Loja, ustedes tendrían que bajarse la agenda zonal 7. Si van a trabajar ustedes con Manta, tienen que bajarse la agenda zonal 5. Ustedes tienen en su aula virtual cargada solamente la agenda zonal 8, porque es la que pertenece a su territorio. Pero para poder leer y todas estas cuestiones de la aplicación y demás, tendrían que bajarse las agendas zonales. ¿De dónde me bajo, profe? De la Secretaría Nacional Planifica Ecuador. De ahí se baja. ¿Ok? Bien. Luego tenemos una dimensionalidad territorial o la dimensión del territorio. La dimensión del territorio es subjetiva. ¿Por qué? Porque va a depender de la persona o institución u organismo que va a estar encargado del trabajo o del proyecto. En este caso hablamos de que la dimensión territorial corresponde a la forma en la que se percibe físicamente un territorio, sociológicamente un territorio, culturalmente un territorio o ambientalmente un territorio. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Génesis, ¿cómo sabes que territorialmente ya estás en la sierra o en los Andes? ¿Cuál es la forma en la que tú percibes que tu medio físico cambió? Puede ser por lo que comúnmente se le dice que me coge, puede ser la altura, o ya estoy viendo como que más elevaciones. No es cierto. Primero ya cambia el entorno físico, porque pues, ya al subir a la sierra veo montañas. Partimos de ahí. Montañas, no las cordilleras que tenemos en la costa, ¿no es cierto? Pues porque son pequeñitas todavía, montañas. Por la temperatura, por la neblina, que es un efecto de los bosques de transición, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que yo voy a encontrar un cambio de vegetación entre lo que está en la sierra y lo que está en los Andes, perdón, en la costa. Entonces,
Cada una de estas percepciones o medios perceptivos te permite a ti identificar por qué un territorio puede cambiar. La vestimenta, por el frío, el tipo de música, el tipo de construcción, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? E inclusive elementos sensoriales. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo yo me sabría dar cuenta de que ya estábamos en la costa? Era niño, por el olor. La costa tiene un olor particular. El momento en el que ustedes salen del bosque de transición, viene un olorcito fuerte. El olorcito fuerte viene de la vegetación típica de ahí, ¿cierto? La palma tiene un olorcito y ese olorcito se nota, ¿verdad? ¿Qué otros efectos sensoriales ustedes pueden sentir cuando suben hacia la sierra? Los oíditos se les tapan, la presión o se marean, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos de percepcionalidad que ustedes pueden irle dando cuenta cuál es la dimensión que tiene mi territorio, ¿ok? Se supone que un territorio tiene que tratar lo más posible de ser homogéneo, pero no es cierto. Porque, por ejemplo, la provincia de La Suay tiene lugares muy, muy altos, como el punto más alto que es Tres Cruces, está sobre los 3.828 metros sobre el nivel del mar, y llega hasta el macizo del Cajas, que está en Tamarindo. Entonces llega muy abajito, que está sobre los 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si a alguien le dice territorialmente la provincia de La Suay es solo montaña, no es cierto. ¿Se entiende? Hay algunas provincias que tienen esas peculiaridades, no todas. Hay otras que son más fáciles de identificar, como Santa Elena. Las características físicas de Santa Elena son más sencillas de manejar porque está todo a nivel del mar y casi todo tengo en la línea costanera. ¿Ok? ¿Se entendió lo que es la dimensión territorial? Perfecto. ¿Qué es el desarrollo territorial? El desarrollo territorial es tomar todos los elementos de mi sistema territorial más mi modelo territorial, verificar las estrategias de desarrollo establecidas en ese modelo territorial que estén orientadas a mejorar la realidad del lugar. Principalmente, ¿en qué nos mide la CEPAL? En 4 elementos básicos. La función económica productiva del territorio, la función sociocultural del territorio, es decir, no por mejorar la base económica voy a limitar a la función social, la función de cuidado ecológico-ambiental y la forma de organizar, dirigir y llevar a cabo la función político-social. ¿Sí? Entonces, la CEPAL va a llegar a tu ciudad y va a decir, a ver, económicamente hablando, ¿ustedes cómo se desarrollan? ¿Cuáles son las estrategias de desarrollo? ¿Cuáles han sido los resultados de esta estrategia? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿En qué nos equivocamos? Se va a decir cuáles han sido las acciones que tú has tomado en cuenta para cuidar tu territorio, cómo lo has hecho, qué te faltó. ¿Se entiende por dónde va la cosa? 4 elementos básicos para medir el desarrollo territorial. Siempre se miden con esas 4 bases. ¿Ok? Luego hablamos del análisis territorial. El análisis territorial corresponde al análisis específico del modelo territorial, es decir, de todos los componentes que conforman mi sistema territorial, más las actividades que se van a generar en ese territorio y más las estrategias. ¿Ok? Aquí ustedes van a aprender algunos análisis muy básicos de ordenamiento territorial, porque no es el fin de la materia, pero que se aplican al territorio, como el análisis del paisaje y cómo utilizar el paisaje, el análisis de la vocación turística del sitio, de la potencialidad turística del sitio, la concentración de atractivos y prestadores de servicios turísticos que tiene el sitio, etc. Todo llevado a lo nuestro. Acuérdense que este análisis territorial tendría que hacerlo cada organismo público. Así como lo hace el Ministerio de Turismo, debería hacerlo el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, en sus áreas. ¿Ok? Con esto vamos a tratar de terminar en la parte del diagnóstico territorial. ¿Qué es esto de diagnosticar territorialmente hablando un espacio? Diagnosticar territorialmente un lugar
parte del estudio que nosotros hagamos sobre el sitio. A través del levantamiento de información, ustedes esto ya lo saben hacer, turísticamente hablando, claro está, porque ustedes hicieron su análisis de la situación social, económica, antropológica y demás, ¿no es cierto? Entonces, indirectamente ustedes ya están diagnosticando la situación. ¿Por qué? Porque no están quedando solo con la información, sino que esa información les está sirviendo a ustedes para poder definir los problemas, definir las fortalezas, las amenazas, las oportunidades. Están dándole uso a esa información. ¿Cómo se denomina eso? Análisis de información. Entonces, ustedes levantaron información, investigaron, redactaron y con esa están generando el análisis correspondiente. ¿Ok? Obviamente llevado a la parte del turismo. Existen dos técnicas básicas para un buen diagnóstico territorial. La técnica documental, que es lo que ustedes hicieron, que es el levantamiento de fuentes de información secundaria. Acordaránse de este término que lo van a recordar en métodos de investigación. No sé si alguno de ustedes ya vio métodos o está viendo métodos de investigación, pero las fuentes de información secundaria son todos los textos, tesis, libros, investigaciones, artículos científicos, etcétera, que se han hecho en el lugar. Entonces, ustedes fueron a sacar muchísima información de sus sitios. Y ustedes me dijeron, según tal autor, dice en tal año esto. Esa parte de ahí es lo que se conoce como información documental o la técnica documental. Que si lo hablamos en términos de metodología de la investigación, se le conoce como revisión bibliográfica o análisis de la literatura. ¿Ok? Y la segunda técnica, que es la que también ustedes han utilizado y van a seguir utilizando, es la visita in situ. Las visitas in situ les sirve a ustedes para varias cosas. Primero, para contrastar información, que ustedes ya lo hicieron. ¿Qué es esto de contrastar información? El Mintur en el catastro me dice que hay 7 hoteles y llegamos, profe, y no hay ni uno. Eso es contrastar información. Ver lo que nos decía el público, el sector público, y ver lo que hay en la realidad, decir, esto no hay. O incluir lo que no está en la parte escrita. ¿Ok? ¿Qué más o para qué más nos sirve la visita in situ? Para nosotros poder identificar los actores, las personas y la realidad del territorio. Es muy diferente cuando ustedes están sentados desde su computadora tratando de hacer un trabajo de planificación que cuando viajan al sitio y verifican lo que están poniendo. Ustedes ya conocen el lugar, ustedes ya saben si el sitio cuenta o no cuenta con recursos, atractivos, productos, prestadores, etc. Y ustedes, en el momento de defender su trabajo ante su tribunal, van a poder decir, es que no es cierto porque aquí no existían tantos atractivos. O no es cierto porque aquí no hay tantos prestadores. ¿Se entiende la importancia de la técnica in situ? En este caso, ustedes se fijaron que nosotros usamos las dos técnicas. Las dos técnicas son básicas para cualquier análisis de un territorio, independientemente si es de turismo o no. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes básicos que se analizan? Yo no les he pedido todos. Algunitos nomás. Los componentes básicos que se analizan en un diagnóstico territorial es la ubicación geográfica del sitio, el sistema o los sistemas de funcionamiento natural y ambiental que tiene el lugar, el sistema económico y productivo del lugar, el sistema demográfico del sitio, la infraestructura económico-social del sitio y cómo ésta sirve para el desarrollo del lugar, el sistema sociocultural del sitio y los aspectos organizativos e institucionales, es decir, cuáles son las instituciones públicas, en nuestro caso de turismo, que se desarrollan o se encuentran en este lugar. ¿Ok? La mayoría de ustedes tienen una ventaja, que nos tocaron territorios que no cuentan con OGDs, que si no nos tocará hacer un análisis de la OGD, ¿verdad? Aquí lo que ustedes van a tener que identificar en sus trabajitos es si es que existe o no existe un departamento de turismo en el GAP o en el departamento encargado y hacer un análisis de esto. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quién es la persona que está a cargo? Si es una persona con un título o no, si es una persona con experiencia o no, qué es lo que se ha desarrollado y qué no se ha desarrollado en turismo en el sitio y demás. ¿Se acuerdan lo que hicimos en el trabajito de las OGDs del país? Lo mismo de analizar las funciones del OGDs, tendrían que hacerlo con, en este caso, como no hay OGDs, con el COTAD.
Acuérdense que en el COTAD ustedes tienen las competencias de turismo que tiene cada lugar, ya sea cantonal, parroquial o municipal. Entonces, y ustedes van dando la competencia X del COTAD, de acuerdo al GAT municipal, dice esto, cumple o no cumple y por qué. Entonces, ahí ustedes armarán una matriz muy chiquita que me establezca cuáles son las competencias, cumple o no cumple y el porqué de eso. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? Para la siguiente clase, chicos, que es el día miércoles, voy a necesitar que vengan leyendo desde ordenamiento territorial hasta antes de zonificación turística. En la siguiente clase logramos terminar esto, nos damos por servidos. ¿Ok? Seguimos con la parte teórica. Por favor, la siguiente clase voy a ser más estricto en esta parte. ¿En qué me refiero con estricto en esta parte? Hoy saqué a uno de sus compañeros de clase. Cuando yo les hago la pregunta, no es para que ustedes lean aquí la pregunta. Es para que justamente lo que venía, cuando les pregunté a Elizabeth, me dijo, profe, yo tengo una cuestión sobre localidades y ecológica que no entendí. Pero una cuestión distinta es que no entendí, la otra cuestión era que no leí. En la clase de hoy me di cuenta que algunos no leyeron. Entonces, en la siguiente clase veo el mismo error, voy a volver a preguntar a las mismas personas que ya me di cuenta que no leyeron. Si veo el mismo error, la siguiente clase le sacaré de la clase y en la siguiente clase hay un taller. Lamentablemente, no podrán ser partícipes del taller. ¿Estoy claro en esto? Serán malitos. Vendrán leyendo y preparándose para la siguiente clase. ¿Ok? Bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicuelos? Tenemos las 2 horas casi. Sorry. Necesitábamos hacerlo. ¿No? Perfecto. Nos vemos en la siguiente clase entonces. Por favor, vendrán leyendo, no serán malitos, por el mismo lo repito. Cuídense mucho. Buenas noches. Chao, profe.